las capacitaciones. Porque eso es lo que validan casualmente para hacer la puntuación. Ya en el procedimiento probablemente que ingresa un trabajador puedan estar validando si es que está capacitado o no para una determinada área. Distinta situación corre en una entidad privada. En una entidad privada lo que se prioriza es Ahorita. netamente las No, ya capacidades y viste, la compré. Todo viene habilidades que alineado. pueda Te tener dije que en la ruta el, no me el, escuchó. el No. trabajador. Pero mira, Micros, por favor. Les voy a agradecer de libre el audio. Gracias. Les manifestaba, ¿no? Y en una entidad privada son las habilidades las que cuentan, porque finalmente las entidades privadas o las inversiones viven de las utilidades, ¿no? Poco o nada les importa si tienen las capacitaciones, si tienen los pergaminos y los títulos, los trabajadores. Lo que interesa aquí es que cada uno de los trabajadores puedan contribuir con mayores utilidades. Entre más le contribuye usted con sus rentas, definitivamente es un buen trabajador. Y en este mundo globalizado, peor. Hoy en día, para poder estar a la vanguardia del conocimiento, basta encender tu computador y conectarse en la línea que tú te desarrollas en el campo económico, de la salud, agrario, informático, el que usted mejor le parezca. Pues bien, entonces, ayer conversábamos cómo es la selección en las entidades privadas y en las entidades públicas, aparte de cuál es el procedimiento administrativo engorroso y voluminoso tal vez en una entidad pública, ¿no? Nada puede quedar tan solamente, perdón, con algo como que le he dicho, tiene que ser siempre con documento. Usted devuelve con un proveído, con un memorando, porque corre en control de plazos. Aparte de ello, tiene tras de usted eh, unidades de control, como es la Oficina de Control Interno y la propia Contraloría, y si no estamos más allá, en la propia Fiscalía. Así es que hay que tener muy en cuenta esos parámetros como para que se pueda proceder de manera correcta y no tener ningún tipo de sanción disciplinaria en un ente público. En un ente privado, si usted no rinde, simplemente mañana deja de elaborar. Inclusive a las entidades privadas, poco les interesa el despido arbitrario. Sabemos que hay un pago que se hace por despido arbitrario, pero dicen, prefiero pagar el despido arbitrario a contar con una persona que para mí no es lucrativa, por decirlo así, para su negocio. Hablando de lucrativo y hablando de todos esos, de estos parámetros de sanciones o de despidos arbitrarios, hoy me toca hablar sobre las responsabilidades y obligaciones que tiene la parte patronal. La parte patronal es el empleador, donde usted va a laborar, una entidad pública o una entidad privada. Imaginemos que hay una convocatoria para el gobierno regional de Ayacucho. Cualquiera de ustedes se presenta, pasa todos los filtros, evaluaciones, entrevistas, el que fuera, ya tiene el puesto laboral. Todo su FAI, su expediente, va a pasar a, en este caso, a la oficina de recursos humanos. Y recursos humanos, casualmente, en los temas que estamos tratando, tiene que de inmediato, porque ahora dice que el trabajador tiene que ser registrado de inmediato máximo a las 72 horas en el registro PLANE. Esa es toda entidad pública o toda entidad privada, es decir, tiene que indicar que ese trabajador ha empezado a laborar en una determinada área y qué datos se tiene que consignar. El PLAME es cual si fuese una planilla para los que conocen todavía como una planilla anterior. Es un registro donde van todos los datos generales del trabajador y se divide en cuatro partes. Bueno, técnicamente o de manera, para que sea un poco didáctico, yo lo he dividido en cuatro partes. Uno que se refiere a la parte de la identificación del trabajador. Dos, el que refiere a las remuneraciones del trabajador.
3 a todo lo que está acerca de los descuentos al trabajador, y en la última parte de la cuarta son todos los aportes y obligaciones del empleador o la patrona. Perfecto, entonces vamos, es una suerte plantilla en el plan y muchos de ustedes probablemente ya tienen experiencia, han llenado, entonces hay que llenar cada una de esas casillas. En el primer punto les decía que está la identificación del trabajador. Aquí tenemos que colocar todos los datos del trabajador, tal como está en su cédula de identificación, en su DNI, el nombre completo y el apellido. Nos pide fecha de nacimiento, nos pide el número de identidad, el número del DNI. Aparte de ello, nos solicita un código o un CUPS. ¿Y qué es eso? Un código único de seguro, o en este caso de la AFP. Todos los que están en la AFP tienen un CUPS. Se coloca ello. Después de eso nos piden el número de derechohabientes. ¿Qué es eso? Son cuántas personas dependen de nosotros. Llámese hijos que están bajo custodia nuestra o aquellos a quien tengamos como tutores con un mandato judicial. Hijos que sean de un matrimonio o fuera también del matrimonio, porque eso no implica o en este caso discrimina el ser derechohabiente para un trabajador. Después de ello, tenemos que poner también los datos de la esposa, de la concubina o en este caso, del matrimonio de hecho que pueda usted tener. Matrimonio de hecho, ¿qué es eso? Se considera matrimonio de hecho a la convivencia entre un varón y una mujer por más de 2 años y que no hayan contraído el matrimonio, no se hayan casado, pero viven bajo un mismo techo y tienen más de 2 años y a ellos se considera un matrimonio de hecho. Entonces usted tiene que consignar los datos de la pareja que tiene como matrimonio de hecho para su atención en el seguro social o en este caso en e-salud. 2, la parte 2 es la donde tenemos que llenar acerca de la remuneración. Y acá quiero hacer un pequeño alto. Muchos confunden, inclusive profesionales, en que no hay una definición clara, por decirles, entre una remuneración y otra. Y no sé cómo estamos con ustedes. Y quiero hacer como una suerte de taller, preguntándoles si vamos, porque estamos en un ámbito donde nos podemos equivocar y para eso estamos, para poder corregir y aclarar algunas cosas y no tener tal vez dificultades ya cuando nos encontremos en el desarrollo propiamente de nuestra labor. Voy a empezar, por favor. A ver, Cristina, buenos días, Cristina Uamani. ¿Qué es para ti tienes una noción de qué es una remuneración básica? Una remuneración básica, así propiamente. ¿Puedes decirme, por favor, con tus palabras? No hay problema si no es lo correcto, porque para eso después voy a indicarles una definición de cada uno de los tópicos que les estoy mencionando. ¿Puedes, por favor, Cristina Guamaní, a ver, dime, ¿qué entiendes tú por una remuneración básica? Cristina, ¿estás ahí? El sueldo mínimo, profesor, vital. A ver, ¿tú eres Ronaldo? Sí, profesor. Ya. Tú me dices que para ti la remuneración básica sería el sueldo mínimo o la remuneración mínima vital, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, sí, ya. Ronaldo nos dice que la remuneración básica para él podría ser la remuneración mínima vital o el sueldo mínimo vital. ¿Algo más? A ver, Cristina, ¿me decías? La remuneración básica es aquel monto fijo pactado por las partes como contratación, es decir, ¿no? Una persona trabaja y recibe su remuneración. En este caso, la remuneración mínima es el 1.130. Gracias, Cristina. Perfecto. A ver, vamos, a ver a Ronaldo
Y Ronaldo, para ti, ¿qué sería una remuneración bruta? Una remuneración bruta. ¿Tienes idea, por favor? ¿Me puedes describir qué es una remuneración bruta? Una remuneración bruta es que de sueldo mínimo más para arriba, ¿no? Es decir, que depende de tu capacidad y la habilidad que vas a pactar con el empleador o con el que tienes que... Ya, es para Ronaldo, la remuneración bruta me dice que es un poco más arriba o mucho más que la remuneración mínima vital, algo que yo pacté con el empleador, ¿verdad? Eso es lo que nos dice nuestro querido Ronaldo. A ver, y otra, a ver, ¿y qué entenderíamos por una remuneración computable, Jacqueline? ¿Tienes alguna idea, por favor? Una remuneración computable. Hemos hablado sobre remuneración básica, han mencionado sobre remuneración mínima vital, han mencionado sobre la remuneración bruta. ¿Qué sería para ti? ¿Tienes una idea, Jacqueline, sobre una remuneración computable? ¿Qué sería para ti, por favor? Doctor, buen día. Hola. Es es la base el cual se va a aplicar para diversos cálculos para los beneficios sociales. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, Jack, muy gentil. Gracias. Perfecto, ya tenemos más o menos la remuneración básica, la remuneración mínima, la remuneración bruta, la remuneración computable, ¿no? Muy bien, en efecto, cuando nosotros llenamos este rubro tercero acerca de las remuneraciones, vamos a tener que llenar para efectos de la declaración la remuneración bruta. Pero la remuneración bruta es la suma de todas las remuneraciones o de todo lo que percibe el trabajador. Vamos explicándonos de a poco. La remuneración mínima vital es una remuneración legal, es decir, el Estado fija un parámetro, y bien lo ha dicho Cristina, que actualmente es 1130. ¿No? Era 1025, antes de eso era 930 y así poco a poco ha ido subiendo y evolucionando de acuerdo a la inflación también, ¿no? La última que se fijó son 1130, que es la remuneración legal o la remuneración mínima que pone el Estado para cualquier tipo de trabajador. O sea, ningún trabajador puede ganar menos de ese monto. Pero esa es la remuneración mínima. Pero hay una diferencia con la remuneración básica. La remuneración básica es una remuneración que fija usted como trabajador y con el empleador en un determinado monto que por lo general a veces es igual a la remuneración mínima vital, pero no en todos los casos. Puede ser que tu remuneración básica sea 1,200 y está siendo superior a la remuneración mínima vital, por tanto, está con arreglo a ley. Y en gran parte, cuando usted va por decirle, vamos a suponer a una determinada tienda que vende artefactos y te dicen, oye, tu remuneración básica, o sea, lo básico que tú vas a ganar es 1,500. Pero si tú vendes sobre 20,000 soles mensuales, voy a subirte el 10% más de los 20,000. Ah, perfecto. Entonces vas a llegar tal vez a 2,000 soles. ¿Ves? La remuneración básica es algo que tú fijas con el trabajador, con el empleador, pero siempre tiene que ser superior o igual a la remuneración mínima vital. Y la remuneración mínima vital estamos viendo que es una remuneración legal fijada por el Estado, que es un parámetro donde ningún trabajador puede percibir menos. Ahora, hablábamos de la remuneración bruta. La remuneración bruta es la suma de la remuneración básica o la remuneración mínima vital, más todos los montos que le pueda asignar el empleador. Tal vez a usted le dicen, oiga, usted va a ganar una remuneración básica equivalente a la remuneración mínima vital, es decir, 1,130. Más, ¿tiene hijos? Sí, tengo 2 hijos. Perfecto, entonces le corresponde el 10% de la asignación familiar. Se suma el 10% de la mínima vital.
que es 1.130, sería 113. Además, se suma tal vez una bonificación que a todos los trabajadores de esa empresa, 200 soles. Se suma esa bonificación. Se suma tal vez escolaridad, distribución de utilidades, lo que fuera. Toda esa sumatoria de todos esos componentes hacen la remuneración bruta. La remuneración bruta es la suma de todos los componentes que hacen o que percibe un determinado trabajador en un determinado tiempo. La remuneración bruta, obviamente, está sin descuentos. Y hay otro término que utilizamos nosotros en el campo contable, que es referido a la remuneración líquida o la remuneración percibida. ¿Qué es la remuneración líquida? Es la remuneración de libre disponibilidad del trabajador que ya ha sido sujeto a descuento. Es decir, la remuneración bruta menos todos los descuentos es la remuneración líquida. Y como dijo Jackie, efectivamente, la remuneración computable, como su nombre dice, es para computar, es para poder hacer el cálculo de todos los beneficios o los aportes que le corresponda a la parte empleadora. Por decirles, para computar la CTS tenemos que tomar la remuneración computable. Para pagar a E-Salud tenemos que tomar la remuneración computable. Para cálculo de despido arbitrario tenemos que sacar la remuneración computable. Oiga, y alguien se preguntará por default, entonces hay una diferencia entre remuneración bruta, remuneración computable, remuneración básica, remuneración mínima vital y la remuneración percibida. Claro que sí, porque ojo que para computar, como dice, para calcular, no todos los montos que le entregan a usted forman parte de la remuneración computable. Por ejemplo, ¿qué dice para la CTS? La CTS es un beneficio que le corresponde al trabajador. Sí, es un beneficio que percibe en este caso el trabajador. ¿Cuánto le corresponde por este beneficio? Dice, le corresponde 2 pagos en el año y que se hacen de manera semestral. ¿Y por qué se hace de manera semestral? Porque la ley, el decreto legislativo 650, así lo indica. Y no es tan sencillo, es decir, fácil sería de enero a junio un primer semestre que se paga, por decirles, hasta el 15 de julio, y el otro de julio a diciembre que se pagaría hasta el 15 de enero. No, el legislador lo ha hecho un poquito complicado. Imagínese usted la CTS que se ha depositado ahora último, o que vamos a depositar, perdón, este 15 de mayo, corresponde a octubre del 2024 a abril del 2025. Miren, miren el semestre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, perdón, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Es del periodo noviembre 2024 a abril del año 2025. Ese es el primer semestre, que se tiene que depositar hasta el 15 de agosto. Y el otro semestre sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, que se deposita hasta máximo el 15 de noviembre de este año. ¿Ven? Son 2 depósitos que le corresponde al trabajador que tiene una permanencia como CTS. Ahora, a la CTS, ¿y cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Bueno, una supuesta fórmula que probablemente ustedes lo han visto en el pregrado es CTS es igual a la remuneración computable más 1/6 de la última gratificación, todo entre 12 por 6. Tiene una explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, es la remuneración computable más 1/6 de la última gratificación. ¿Cómo se pagan las gratificaciones? Estamos desarrollando ya el tema de gratificación. ¿Cómo se pagan las gratificaciones? Se pagan 2 veces al año, uno en julio y otro en diciembre. La gratificación a julio se paga del semestre de enero a junio, que se debe de pagar máximo hasta el 15 de julio. Por eso se habla, me toca la quincena, ¿no es cierto? Y lo otro, que se paga de julio hasta noviembre y se paga máximo hasta el 15 de
diciembre. Entonces, las gratificaciones se pagan por semestre. ¿Cuánto corresponde por gratificación a un trabajador? A un trabajador que ha cumplido un semestre, es decir, de enero a junio, la gratificación que le corresponde en julio sería una remuneración, una remuneración. ¿Y por qué para la CTS se dice que se suma la remuneración computable más un sexto de la última gratificación? ¿Por qué? Porque esa gratificación que te dan en julio corresponde de enero a junio y hay seis meses. Y ese monto que te están dando es por los 6 meses. Por eso que se divide entre 6. Por eso que dice la fórmula remuneración computable más un sexto de la última gratificación. Simplemente esa gratificación se parte entre 6 y se suma a la remuneración computable. ¿Y todo por qué entre 12? Porque tiene 12 meses el año. ¿Y por qué por 6? Porque se hace simple y llanamente por semestre. O más simple, usted lo suprime, 12, mitad de 12, o sexta parte de 12, 2, sexta parte de 6, 1. Entonces sería remuneración computable más un sexto de la última gratificación entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque se hace 2 veces el depósito de la CTS. ¿Ven? ¿Vieron? No es una suerte de fórmula, solamente es un asunto de deducción. La CTS se divide, se paga 2 veces al año, ¿no? Con ese atingente que se le incrementa un sexto de la gratificación. Pero más allá de ese tema del cálculo, no es no es el tema de conversación. El tema de conversación es la remuneración computable. Entonces, ¿pero qué, profesor? ¿No es el mismo que yo debo agarrar la remuneración bruta y hacer el cálculo? No, por decirles, para la remuneración computable, para el cálculo de la CTS, indica que no se debe de considerar, por decirles, las bonificaciones por transporte, siempre y cuando este no haya sido entregado de libre disponibilidad. Wow, ya lo complica usted, me dice, no, perfecto. Vamos, imagine usted que tiene el PLAME, ¿ya? Imagine usted que es un trabajador, que le han dicho su remuneración básica es 1.500. ¿Estamos de acuerdo? 1.500. ¿Tiene hijos? Sí, le corresponde el 10% del mínimo vital, 193. Ya tendríamos 1.693. Aparte, tiene una bonificación porque ocupa el cargo de almacenero por la responsabilidad, 200 soles, 1.893. Y de allí le dicen, te vamos a entregar también 100 soles, 100 soles por movilidad. Por tanto, tu sueldo es 2.000, era 1983, sería 2.093. Tu sueldo ya sería 2.093. Pero cuando te hacen el cálculo para la CTS, te dicen que los 100 soles no se te entregan a ti, sino que hay un vehículo que te espera todos los días en el parque de tu casa. Son empresas grandes las que aplican esto, por decirle a las mineras, ¿no? Vamos a imaginar que estamos viviendo por la Magdalena y nuestro puesto de trabajo sea acá por Santa Elena. Entonces, esta empresa pone siempre un micro de 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana que está estacionado en la puerta de la iglesia de la Magdalena. Y por lo que te espera, ¿no? Ponen en tu planilla o en el plame 100 soles. Entonces, si tú llegas después de las 8, ya no está, porque el vehículo ya se fue. Sin embargo, te están pagando, pero tú no estás utilizándolo. Y tú tendrás que ver la forma como llegas, tomas un taxi, una moto, lo que fuera, tu centro laboral, ¿ya? Si utilizas o no utilizas, pero la empresa está asignando un monto por tu movilidad. ¿Eso forma parte de la remuneración computable? No, porque dice la CTS, para el cálculo de la CTS, la remuneración computable, debe de ser todos los montos de libre disponibilidad. Pero te lo han puesto los 100 soles ahí como remuneración, que forma parte de la remuneración bruta, pero no te lo están entregando. Te están asignando 100 soles porque esos 100 pagan a ese micro, a ese bus que todos los días espera en la Magdalena para poder llevarte a tu centro laboral. Entre tanto, no sea de libre disponibilidad, no forma parte de la remuneración computable. Y allí la diferencia.
que no es la remuneración bruta, la base de cálculo para la CTS. Se tiene que quitar esos 100 soles para calcular la CTS. ¿Se entendió? Por favor, hay que tener claro ese tema. Los que van a trabajar en personal, los que van a trabajar en remuneraciones, cuidado que estén calculando de manera directa con la remuneración bruta y le estén generando un perjuicio prácticamente a la patrona. A ver, ¿alguna duda sobre el particular? Por favor, me menciona si es que ha quedado claro, cosa que no tengamos ningún tipo de inconveniente. Y esto es una práctica que se hace casi siempre en en casi todas las entidades públicas y hay mucha diferencia que finalmente nos lleva a procesos judiciales y al final termina pagando esta empresa o en este caso el ente público por montos que no le deberían corresponder tan solamente por un mal cálculo, en este caso, de la parte de remuneraciones que por desconocimiento o tan solamente por el facilismo lo han podido hacer, ¿no? Eso he visto en vida profesional bastante porque se confunden y agarran la remuneración bruta, cual si fuese la remuneración computable. Que hay una gran diferencia entre remuneración computable, como lo dijo Jacqueline, es para la base de cálculo, pero para esa base de cálculo hay algunos montos que se tiene que retirar para que pueda calcularse de manera correcta y no tener esas diferencias. Y porque si es que después encontramos diferencias, el trabajador va a querer hacer prevalecer tal vez ese monto que le deben más sus intereses y va a perjudicar a la entidad. ¿Alguna pregunta sobre el particular, jóvenes? ¿Algo? A ver, más incorporado. ¿Está bien, Catherine? Andía, ¿está correcto? ¿Algo que quieras agregar? Nada. Perfecto. Entonces, ven, existen ese tipo de obligaciones que está sujeto, en este caso, a la parte patronal. La parte patronal tiene dentro de todas las obligaciones, aparte de pagar los beneficios como son las gratificaciones, las vacaciones, la CTS, los permisos que están ajustados a ley por maternidad, por fallecimiento de los padres, de los hijos, o faltas justificadas como son por enfermedad, que no deben de sujetarse a un tipo de descuento. Entonces, creo que va a ser redundante que yo pueda hablar sobre las gratificaciones, voy a hacerlo algo breve, ¿no? ¿Cuándo le corresponde al trabajador una gratificación? En el mes de julio y en el mes de diciembre, siempre y cuando de manera al 100% haya cumplido el semestre completo. Es decir, si usted ha trabajado de enero a junio, le corresponde la gratificación en julio. Si ha trabajado de julio a diciembre, le corresponde la gratificación de diciembre. Y si no, proporcional, ¿no? Trabajado solamente 3 meses, entonces solamente la mitad de ese monto que te correspondía. El cálculo probablemente lo podamos ver en adelante en un curso taller, ¿no? Ahora, ¿cuándo se dice que una gratificación es gratificación trunca y una gratificación no percibida? Hay una gran diferencia, ¿no? Una gratificación no percibida es algo que, por decirles, ustedes están trabajando en una determinada entidad y les tocaba que les den su gratificación en el mes de diciembre que pasó del 2024, pero les dijeron que no tenían liquidez y no se lo dieron. Se convertiría en una gratificación no percibida porque no le han entregado. ¿Y cuándo es una gratificación trunca? Imagínense la misma persona que está trabajando ahorita estamos trabajando y se termina nuestro vínculo laboral hoy día o nos despiden por una falta grave. Hoy 26 de abril del año 2025, veníamos trabajando 2 años y nos despiden. Estábamos cerquita a percibir la gratificación de julio, ¿no? Terminábamos mayo, junio y ya estábamos para percibir nuestra gratificación.
Pero como nos despidieron, se convierte en algo trunco. Se truncó, pues, no llegó. Por eso se llama gratificación trunca, ¿no? Entonces, no percibir es algo que usted no le han pagado y trunco es algo que se truncó, no llegó a ese fin por un hecho, en este caso, por un despido. ¿Hay sanciones por no pagar la gratificación? Claro que sí. ¿Y quién es el ente ahora que sanciona todos estos beneficios que no se pagan en su debida oportunidad? Antes era el Ministerio, o mejor dicho, la Dirección Regional de Trabajo. Hoy en día es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, conocida como SUNAFIL. El no pago de las gratificaciones, el no pago de las ETS, el no pago de la remuneración, de las vacaciones, las horas extras, los permisos extraordinarios, están considerados como faltas graves, y no son menores a 5 UITs. Imagínense, la multa es un montón. Si es que hay que tener muchísimo cuidado con el tratamiento de estos beneficios, ¿sí? Entonces vemos que las gratificaciones se pagan 2 veces al año, se pagan cuando el semestre esté completo o de manera proporcional. Si no se pagan es considerada una falta grave y se pagan como máximo hasta la quincena de julio y hasta la quincena de diciembre. Ahora, pasemos a ver qué son las vacaciones. Las vacaciones también son un beneficio que corresponde al trabajador y estas las adquiere o gana siempre y cuando tenga el derecho de esas vacaciones, cuando por lo menos haya estado registrado en planilla dentro de las 72 horas en el registro PLAME y pueda tener derecho, dice, a las vacaciones. Imagínense, allí también tenemos que es una vacación trunca y que es una vacación no percibida o no gozada, ¿no? Imagínense, vamos a volver a nuestro ejemplo, que venimos trabajando hace 2 años y nos tocaba salir de vacaciones ahora en el mes de abril, pero el empleador nos dijo, ¿sabes qué? Tenemos mucho trabajo, no puedes salir. Entonces, no hay ningún problema. Las vacaciones se pueden negociar, dice la norma. Y se puede vender, sí se puede vender. Es decir, te vendo mis vacaciones, me las pagas, no salgo de vacaciones, ¿no? Pero dice que se puede hacer solamente eso hasta el segundo año, o sea, 2 vacaciones. Pero dentro de esos 2 años, cuanto menos tiene que tener que descansar 7 días. O sea, 7 días sí o sí tiene que salir y de allí puedes tú vender tus vacaciones. Entonces, entremos al cálculo. ¿Cuánto corresponde por vacaciones a un trabajador ordinario? Un trabajador ordinario dice tiene derecho a las vacaciones cuando ha cumplido un año de labor. O sea, tú tienes un año de permanencia, ya tienes el derecho de gozar las vacaciones por un determinado mes. Sin embargo, esto ya depende del régimen en el que se encuentra. Las empresas públicas, es decir, el sector público, tienen que otorgar sí o sí las vacaciones con un mes, que es muy distinto en la actividad privada. En la actividad privada, si tú eres microempresa, considerado como microempresa, simple y llanamente no hay vacaciones. Pero si tú eres considerado mediana empresa o pequeña empresa, tus vacaciones se van a reducir a 15 días. Pero si tu empresa es ordinaria, es decir, es una empresa grande, te corresponde un mes de vacaciones. ¿Y cómo es eso? El tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento? Llegado el mes, cumplido el año, es decir, vamos a imaginarnos que hemos entrado a trabajar nosotros el año pasado en el mes de abril. De abril hasta el mes de marzo ya habríamos cumplido un año. Entonces, todo este mes de abril me toca salir de vacaciones. En el registro PRAME tengo que considerar que ese trabajador ha salido de vacaciones y tengo que ponerle el monto que le tengo que pagar. Va a gozar de los 30 días de descanso. Pensemos que es una empresa ordinaria que no está en el registro del REMIP ni microempresa. Entonces, se va a ir por 30 días y yo tengo que pagar. Esa es la forma normal, por decirlo así, del transcurso por el pago de una vacación. Pero también volvamos al otro caso, que no se haya dado de vacaciones. Seguimos trabajando. Y viene la SUNAFIL
y detecta esta multa y no haya sido pactado, es decir, usted no ha conversado con su empleador y simplemente no le ha vendido sus vacaciones. Se cae primero en una infracción grave. ¿Y cómo es el cálculo? El empleador le tendría que pagar a usted, uno, por las vacaciones que no gozó, le tiene que pagar ese monto, le tiene que pagar porque usted no debería trabajar y debería cobrar. Dos, por el mismo trabajo que está haciendo, porque usted está trabajando en el momento que estaría descansando, otra remuneración. Y un tercero, como compensación o indemnización. Es decir, aquella persona que no goza del permiso vacacional cumplido un año y no ha existido pacto con el empleador, se hará acreedor de una sanción del pago de 3 remuneraciones computables, 3 pagos para el trabajador por tan solamente no haberle dado permiso para el goce de sus vacaciones. Muy aparte de que cae una infracción por parte de SUNAFIL por considerarse una falta grave. ¿Ve? Ahora, en las vacaciones igual tenemos vacaciones no gozadas y vacaciones truncas, ¿no? Si es una persona que viene trabajando años en una determinada entidad, 5 años, y justo le tocaba salir ahora en el mes de abril, decíamos, de vacaciones, pero no salió porque el empleador tal vez le compró. Entonces, hay una parte proporcional que le debe y como sigue trabajando se convierte en vacaciones no gozadas, que no ha gozado usted. Pero ¿qué pasa con la vacación trunca? Es algo que se truncó. Lo despidieron a usted, pero oye, justo tenía que salir de vacaciones el próximo mes. Se truncó ahora. Entonces le tienen que pagar como vacaciones truncas hasta la fecha que usted estaba trabajando. ¿Sí? Eso de trunco, ya supongo que lo han entendido, que cabe para las gratificaciones, que cabe para las vacaciones. Algo trunco es algo que usted no llegó por unas circunstancias de despido o tal vez retiro voluntario, ¿sí? Y lo no gozado o no percibido es algo que pasó y no le dieron ese beneficio, como en el caso de que nos tocaba gozar de vacaciones en abril, pero seguimos trabajando, entonces son vacaciones no gozadas y con el derecho a que me la tengan que pagar, ¿sí? Hablamos de la CTS y volvamos a la CTS de manera breve. La CTS se hace pago 2 veces al año, 2 veces al año. Uno hasta el 15 de mayo, porque corresponde al periodo noviembre del año pasado a abril de este año, y el otro de mayo a octubre, que se paga hasta el 15 de noviembre. Su cálculo es sencillo, no es la remuneración computable, es todos los montos que percibe un trabajador, ¿no? Descontados de aquellos que no tengan libre disponibilidad, más un sexto de la última gratificación, todo entre 12 por 6. ¿Por qué entre 12? Por 12 meses del año, por 6 porque se hace 2 veces en el año o porque es de manera semestral. ¿Ven? Entonces, tenemos esos beneficios que le corresponden o son intrínsecos al trabajador y que tiene que cumplir sí o sí el empleador. ¿Sí? Ahora, no estamos entrando a detalle de otro tipo de tratamientos, por decirles de las horas extras. Las horas extras, por lo general, en las entidades públicas no se da tanto cumplimiento. El trabajo es tan masivo, por decirlo así, o la carga laboral, que muchos trabajadores y los que somos de contabilidad y van a verlo y van a sufrirlo en carne propia. Aquel que es contador, por decirlo así, en una determinada entidad, municipalidad, está encargado de la oficina de contabilidad. Entra a laborar a las 8 de la mañana hasta la 1 y vuelve de 3 hasta sería 6 de la tarde para que cumpla las 8 horas, ¿no? Pero muchas veces cuando estamos en cierre contable, cada unidad, administración, obras, estudios, secretaría, despacho mismo de alcaldía, qué sé yo, supervisión, traen todos sus documentos para contabilizarlos. Y es el último día, imagínense, ¿no? Entonces, la jornada laboral tal vez se termina a las 5 de la tarde y se lo están ingresando a usted a las 4:59 de la tarde. La recibe y tiene que procesar. Y para procesar todo ese volumen se tiene que quedar prácticamente hasta las 10 o 11 de la noche. En muchos casos
que he visto a colegas que se los llevan inclusive los documentos a su casa para seguir procesando hasta la medianoche, porque ese es el día en que vence. Entonces, no hay horas extras. Finalmente, le están indicando que usted tenía que haber procesado hasta las 5 de la tarde, pero es algo ilógico, porque a las 5, 4 y 59 le han traído esos expedientes y en ese minuto es imposible que usted lo procese. Y tampoco hay salvaguarda en que diga usted, no, a mí me han entregado faltando un minuto y ya se cerró. No, señor, a usted le están entregando en la fecha límite, hasta las 5 de la tarde. Que usted no lo haya procesado, ese es problema suyo, porque hasta esas horas se trabaja y usted también ya debió procesar. Es algo que no se podría entender, ¿no? Porque ¿cómo voy a procesar? Pues en un minuto, 100 expedientes, imposible, pero es parte de su trabajo. Por eso que las horas extras casi nunca se consideran en la entidad pública. Hecho muy distinto en la actividad privada. En la actividad privada, dice la norma, el decreto legislativo 728, que la jornada laboral corresponde a 8 horas diarias o 48 horas semanales o su equivalente, teniendo siempre un día de descanso, que por lo general es el día domingo. Pero eso no es un asunto a rajatabla. Tal vez es una empresa que trabaja de domingo a viernes y es usted el día sábado el que pueda descansar. O tal vez trabajan de miércoles a domingo, a lunes, y son los martes el día que pueda descansar. Ahí no hay ningún problema. Entre tanto, usted tenga el descanso un día a la semana. Aparte de ello, cumpla 8 horas semanales, 48 horas semanales u 8 horas diarias. Póngase que usted desee trabajar los lunes 12 horas, los martes 12 horas, los miércoles 12 horas, son 36 horas. Le quedarían solamente otras 12 horas para poder trabajar jueves, viernes y sábado. Es decir, tal vez cada uno de ellos solamente a 4 horas. El hecho es que no debe de superar las 48 horas para que no sea considerado trabajo en sobretiempo. Pero ¿qué pasa con algunas entidades o empresas que sí pueden tener más de 8 horas? Se tiene que pagar las horas extras. ¿Y cómo es el cálculo para las horas extras? Para las horas extras dice la norma que se tiene que abonar 35% más, ¿no? 35% más por cada hora de trabajo, ¿no es cierto? Por cada horario de trabajo. Entonces, estamos sujetos a ese porcentaje. Se tiene que hacer el cálculo, sacar cuánto percibe usted al mes, lo divide entre 30 días, eso lo divide entre 8 horas, ya tiene el monto de hora y le incrementa el porcentaje por cuántas horas extras ha permanecido en su trabajo. ¿Y cómo se calcula, cómo se computa, cómo se puede tener un adecuado control de ello? Hoy en día existen los registros de ingresos y de salidas y es un documento bastante revisado por la propia SUNAFIL. Algunos lo tienen en tablillas, otros lo tienen de manera electrónica, otros lo tienen en un cuaderno, donde usted fecha de ingreso y fecha de salida. Es fácil, hora de entrada y hora de salida, y es fácil calcular cuántas horas usted ha trabajado de la semana y el mes, y si hay horas extras, el área de personal tendrá que incrementar lo que corresponda para no caer en una infracción. ¿Ven? Las horas extras también son consideradas como faltas graves si es que no se hace la declaración adecuada. Aparte de ello, tenemos el trabajo nocturno. Dentro de la legislación laboral, se considera trabajo nocturno aquellas labores que se hacen entre las 6 de la mañana y 10 de la noche. Entre las 6 de la mañana y 10 de las 6 de la mañana, de las 10 de la noche, perdón, hasta las 6 de la mañana. Desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Es considerado trabajo nocturno. Ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver el trabajo nocturno? Es que el trabajo nocturno tiene otro tratamiento. No es un trabajo ordinario. Por tanto, tiene un porcentaje mayor que se le paga por trabajo nocturno. ¿Y quiénes están por lo general? Los guachimanes, que ingresan a laborar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Y ahí hay que partir, porque desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche es trabajo normal, pero de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana
se considera trabajo nocturno y se tiene que hacer el incremento y el cálculo debido para considerar como trabajo nocturno. Y si no lo hago, también es considerado como una infracción grave y que está sancionada por la SUNAFIL. ¿Ven? Son particularidades o son beneficios que le corresponde, en este caso, que le corresponde al trabajador, y que tienen que ser cumplidos a cabalidad, si no hay una sanción. Ahora, aparte de ello, de esto también hay un tratamiento especial para los trabajadores extranjeros. Los trabajadores extranjeros también tienen un tratamiento especial. No me equivoco, es el decreto legislativo 682, régimen de contratación de personal extranjero. ¿Qué dice? A grosso modo dice que el personal extranjero no debe de exceder en 20% del número de trabajadores nacionales. Wow, ¿cómo es eso? Imagine usted que somos todos 10 trabajadores. Somos 8 trabajadores, vamos a poner 8 trabajadores nacionalizados, ¿ya? Que no es decir peruanos, y 2 trabajadores que son extranjeros. Son 10. Dice la norma que no debe superar el 20% del número total. Somos 10. ¿Cuánto es el 20%? 2. O sea, tenemos que contratar como máximo 2 personas extranjeras y justo tenemos 2. ¿Por qué decía no peruanos o no nacionalizados o que tengan la nacionalidad? Porque es distinto hablar en el ámbito laboral y en el ámbito tributario de un tema de nacionalidad. Me explico. Esta es nuestra empresa. Somos 10 trabajadores, 2 que son extranjeros y 8 que son nacionalizados. Es decir, suponiendo 8, 5 somos netamente peruanos. Vivimos acá, están casados, tienen enraizados acá. Pero 3 son argentinos, que ya viven hace 4 años acá. Entonces dirían, oiga, pero 3 argentinos más 2 que son, no sé, venezolanos, 5 ya supera el número y estaríamos en una inflación. No, se gana la nacionalidad o la habitualidad en un determinado país, y eso sucede en todos los países del mundo, cuando uno tiene permanencia más de 180 días dentro de un territorio nacional. Pierdes tu nacionalidad o pierdes, perdón, tu habitualidad para poder ser considerado residente. Tal vez estoy un poco lejano todavía a la explicación. Imaginemos que uno de ustedes se va al extranjero, se va y, bueno, se queda a vivir, se queda más de 6 meses. Cuando usted se va allá, ya no va a ser un nacionalizado o no va a ser un domiciliado, pese a que es peruano, está en España ya por más de un año, pero salió por más de 6 meses. Entonces se le quita la condición de domiciliado. Todas las rentas que usted va a percibir allá en España, ya tendrá que pagarlos en España. Y el día que venga acá, va a ser considerado como un no domiciliado. Es peruano, sí, pero va a ser considerado como un no domiciliado. Es decir, los tributos se le van a cobrar como si fuera un extranjero. Y me dirán ustedes, pero ¿cuál es la diferencia? Va a ser todo igual. No, no es igual. Imagínense que ese no domiciliado quiere vender una casa. Mire, vamos a poner un ejemplo. Yo estoy acá, soy ayacuchano, soy peruano, tengo mi residencia, pero por X motivo decido mudarme a España por más de un año. Yo ya perdí mi domicilio. Y por X motivos de la vida decido quedarme a vivir allá. Y la propiedad que tengo en el Perú la deseo vender. Entonces agarro, vuelvo al Perú y digo, pongo en venta mi casa. Lo vendo mi casa. Cuando yo pague el impuesto a la renta, yo tengo que pagar 29.5%, porque yo ya soy considerado no domiciliado. O sea, yo ya no soy, para fines tributarios, peruano, en otras palabras. Yo ya soy extranjero porque he salido por más de 6 meses y voy a pagar 29.5. Caso distinto es que yo estoy acá y quiera vender mi casa. Vendo mi casa, voy a pagar solamente el 5% porque soy considerado
domiciliado. ¿Ven? Entonces, eso mismo sucede para la contratación del personal extranjero. Y les decía, teníamos en nuestra empresa 10 trabajadores, 5 argentinos, dos, dos extranjeros, venezolanos, y 3 que eran nacionalizados, peruanos. Esos 5 argentinos ya viven acá hace años, son considerados ya domiciliados. Ellos son como si fueran parte del mismo grupo, como si fueran peruanos. Los únicos que no se tienen que considerar, se tienen que considerar como extranjeros son los otros 2. Por eso que se suman de los 5 extranjeros, en este caso, que son nacionalizados o domiciliados como argentinos, más los 3 peruanos, 8, más esos 2 extranjeros serían 10. Y la norma dice que no deben superar en número del 20%. 20% de 10, 2. Como máximo, tengo 2 y me permite la norma. Imagínense que querramos traer uno más, a un extranjero más, o a uno que no es domiciliado. ¿Nos permite la norma? No. Tendríamos que, dice 2 cosas. 1, no aceptar el contrato o contratar otro domiciliado, otro peruano más, para que de esa forma se incremente el porcentaje y puedan llegar a ser, pues, 3 extranjeros para poder contratar. Hay que tener mucho cuidado eso. Alguien decía todavía hace tiempo, estudiar la legislación de contratación del trabajador extranjero. ¿Para qué? Hoy en día ya no. Estamos copados acá en Ayacucho de venezolanos, colombianos, mexicanos, brasileños, argentinos, chilenos, bolivianos. Y se tiene que utilizar bastante este tipo de contratos, ¿no? Porque no hay acá un tema de discriminación y se tiene que verificar el decreto legislativo 682, ley de contratación de personal extranjero. Eso es en número. Ahora, en base a la remuneración, ¿no? Los trabajadores extranjeros no pueden ganar, no pueden percibir más del 30% de la remuneración en conjunto de todos los trabajadores. ¡Wow! ¿Cómo es eso, profesor? Volvamos a nuestro ejemplo. Somos 10, 8 que somos nacionalizados, domiciliados y 2 que son extranjeros. Imagínese usted que cada uno gana a 2,000 soles. Vamos a ponerle así fijo, ¿eh? Todos a 2,000. ¿Cuánto llegaría la remuneración total de los 10? Sería 20,000, ¿verdad? 20,000 soles. Perfecto, 20,000 soles. ¿Qué dice la norma? Los trabajadores extranjeros no deben de ganar más del 30% de la remuneración total. 30% de los 20,000 sería 6,000, ¿no es cierto? 6,000. ¿Cuánto ganan cada trabajador extranjero? A 2,000, 2,000. ¿Supera? No, porque ganan solo 4,000. Entonces está dentro del parámetro. Pero imagínese usted que a cada uno de esos extranjeros le han puesto 5,000, 5,000. Serían 10,000. 10,000 más lo que quedamos 8 a 2,000 sería 16,000. 16,000 más 10,000, 26,000. 26,000 por 30%, 30% de 26,000, algo de 7,500, 7,600, ¿no? 7,600. ¿Cuánto ganan los trabajadores extranjeros? 10,000. La norma dice que no deben ganar más del 30%, 7,600. Por tanto, no está permitido. Uno, no trabaja uno de ellos o simplemente se disminuyen a ganar cada uno hasta 3,510 soles más o menos, ¿no? ¿Ven? Se tiene que cumplir esos parámetros porque de lo contrario estaría infringiéndose este decreto legislativo 682, que es considerado una falta grave y SUNAFIL las puede sancionar. Ahora hay que hablar de todo ello porque tenemos un montón de extranjeros aquí, ¿eh? A ver, al respecto, menciónenme, ¿está todo claro? Que tienen algo que preguntarme, por favor. Eso de personal extranjero se ve a diario, ¿eh? A ver, chicos, por favor, participen. Los escucho. A ver, por favor, participen para estar todos. Nadie. Sobre el particular, sobre personal extranjero, ¿está claro o fue muy engorroso tal vez? Por favor. ¿Sí, chicos? ¿Nada? ¿Todo conforme? A ver, ¿quiénes están?
A ver, Cristina, ¿quedó claro sobre personal extranjero? La contratación de personal extranjero. Otra vez, Stephanie, Catherine, Catarina Andía, ¿están o no? O ya se fueron. Buenos días, doctor. Sí, todo claro, quedó todo claro. Gracias, Catarine, gentil. Entonces, ven, esas son las obligaciones que tienen los empleadores con respecto a las vacaciones, a las gratificaciones, a la CTS, al horario de trabajo nocturno, a las horas extras, a la contratación de personal extranjero y los demás permisos que son de maternidad, por paternidad, por muerte, subsidios, no más, ¿no? A ver, entremos un poquito a detallar este tema del subsidio y el tema de maternidad. La norma indica que toda persona eh, que viene laborando dentro de una entidad y la fecundación, escúchenlo, y la fecundación haya sido dentro del periodo laboral, esta persona no podrá ser despedida. Imagínense que dice que la fecundación debe haber sido en periodo laboral. ¿Y por qué dicen, tal vez dicen, y qué tiene que ver eso? ¿Por qué? Porque muchas personas utilizan este subsidio en beneficio propio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Eh, lo que sucede es que eh, alguien tiene un familiar que ya está embarazada, 2 meses, por decirles así, y le suplican a una empresa para ponerla en planilla, de tal manera que pueda ser uno atendida en el seguro, ¿no? Pueda dar parto en el seguro, y aparte gozar del beneficio de la lactancia, hacer el cobro que le corresponde de los 825 soles, creo que es en este momento. Entonces, por eso que la norma, en este caso de salud, han sacado y han dicho que la fecundación, es decir, que haya concebido justamente en el periodo laboral, yo no estoy diciendo en el ámbito laboral, en el periodo que estaba trabajando. Está trabajando desde enero y cuando va a atenderse en salud, ahí es donde se dan cuenta, ¿no? Porque usted tal vez se pregunta, pero ¿cómo se van a dar cuenta que ha sido embarazado o no durante el periodo laboral? O en el espacio que estaba trabajando, o, no, o fue antes. En el momento del parto, pues. Porque en el momento del parto, cuando se haga su epicrisis, que es una suerte de tablilla donde se pone todos los datos que han conllevado a esa atención, van a saber cuántas semanas tenía. A veces si es 7 mesino también, igual sale en esa tablilla. Se retrocede y si está dentro del periodo laboral no hay ningún problema. Y si no está por decirle ya vino ya embarazada, entonces se va a suponer que ha sido simulado tan solamente para poder gozar del beneficio, en este caso de la atención en salud y cobrar la lactancia. Y de esa forma, lo único que hace el salud es facturarle como si fuese una clínica por la atención que le dio, factura al empleador y el empleador tiene que pagar. Así de sencillo. Entonces es importante que para el tratamiento de la maternidad y la lactancia, tenga que haber concebido la trabajadora dentro del periodo laboral. Ustedes tengan mucho cuidado, aquel que va a trabajar en personal, ¿no? Entonces, ven que han contratado a una persona hasta diciembre ahora y que de momento ven ya que la pancita creció y sería bueno para que ustedes no lo incluyan en planilla, ¿no? Primero tener una suerte de cuestionario con la trabajadora. Es decir, que usted si vino embarazada, perfecto, no hay problema, continúa trabajando, no es que usted la va a votar, simplemente ya no considera para la lactancia y no la maternidad, porque si no, a usted esa salud le va a facturar y usted es el responsable como jefe de personal, ¿sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuánto le corresponde a una persona por maternidad, el descanso por maternidad? Son 90 días, ¿no? Que normalmente lo utilizan 45 días antes y 45 días
después, o sea, 3 meses. Pero por lo general, hoy en día, como la ciencia ha avanzado, ya se sabe la fecha probable, le dan casi con exactitud, ¿no? Va a ser el 29 de abril del año 2025. Ya saben. Y faltando una semana nada más piden su permiso y que es permitido, casi los 3 meses completos en adelante. Eso es normal, no hay ningún problema. Pero también puede utilizar el otro mecanismo, salir 45 días antes y volver pues después de los 45 días. Y el beneficio de la lactancia, el beneficio de la lactancia es un beneficio que entrega el Estado. El Estado mismo los entrega, no es un asunto que paga el empleador, no paga cada entidad. El Estado le entrega un monto que en este caso son 820 soles, de manera directa a la persona, a la mamá, ¿no? Para eso se hace solamente un trámite, entregando las últimas boletas, firmado por el empleador, se entrega de salud y directamente sale el cheque a nombre de la mamá. De ahí viene pues ese nombrecito que nos hemos acostumbrado, que cada niño viene con un pan bajo el brazo, ¿no? Así manifiestan y por eso se entrega ese subsidio. Ese subsidio es exclusivamente para las madres, ¿no? Que en este caso van a tener, que tienen un pequeño. Allá me olvidaba de un asunto bastante importante y que parecería bastante tal vez coloquial. El tema de los derechohabientes, antes de que se me vaya. ¿Qué es un derechohabiente? Es la persona que depende de ti. Imagínense, ¿no? De una persona varón que está trabajando y tiene una concubina. No es necesario que sea su esposa, su concubina, su conviviente o su matrimonio. De hecho, le tienen asegurada en salud. Y por el aseguramiento en salud, o sea, una vez que esté en salud, pueda tener y gozar de todas las atenciones que pueda prestar, que pueda brindar este ente público. Ahora, uno puede darle aseguramiento, dice, como varón, a su esposa, o puede ser a su concubina, o puede ser a su matrimonio de hecho. Pero en cambio, la mujer no puede asegurar a su concubino o a su esposo, a menos que éste esté declarado como incapaz. Ahí es un poquito feminista, ¿no? El tema, o machista, si vale el término, porque el varón sí tiene el derecho de poder, yo trabajo y puedo asegurar a mi derecho a mi esposa, o a mi concubina, o a la pareja que pueda tener, ¿no? Pero la mujer no, la mujer, la dama no. La dama no puede porque el varón se supone que tiene que trabajar, a menos que sea declarado una persona incapaz. Y acá viene el tema que les quería comentar como un asunto de coloquial. ¿Y qué pasa hoy en día que estamos hablando con estos asuntos de igualdad de género? ¿No? Con el tema de igualdad de género. Entonces, con este tema de igualdad de género, ya no es necesario, dice la norma, que uno pueda asegurar de manera directa a su esposa o a su esposo, o sea, al sexo contrario, ¿no? Ya sería al mismo sexo. El Perú todavía no ha adoptado esa posición, pero ya está en Argentina y en muchísimos países donde se da el matrimonio, el matrimonio no, ¿no? El matrimonio hay que quitarlo, hay que quitar tal vez esa definición. La unión entre dos personas de un mismo sexo. Y que está ya viéndose en el Perú, ¿eh? Que va a salir a nivel de materia civil, de que esa unión va a ser aceptada, porque dicen que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo y de unirse o entregar el patrimonio a quien mejor le prefiera. Perfecto. Pero no puede ser un asunto considerado como matrimonio. No, porque el matrimonio viene de un trinomio, que es de unión de varón-mujer, por un asunto de divinidad. Y ese es un asunto natural que no se puede dar entre las personas de un mismo sexo. Entonces, si desde ese punto trivial partimos, no, ya no podríamos considerar como matrimonio. Y lo único que concibe o que las instituciones pueden atender es ese asunto trivial que es camino al matrimonio, que es considerado una unión o un concubinato,
para las atenciones. Entonces, por mismo reglamento de salud, no podría atender a otra persona que esté considerada como un derecho a vida. Ya ha habido problemas en la ciudad de Lima, ya ha habido problemas. ¿Por qué? Porque ustedes habrán visto en la televisión nacional a esta chica, no, pues este señor Naomi, ¿no? Que está considerado, eso es un transexual, que ya tiene el bueno, genital como femenino por una operación, ya tiene en el RENIE como varón, ya está como varón, y que, como mujer, que está como mujer cuando es varón, ¿ya? Y que tiene pareja, y que su pareja trabaja y quieren ponerle a ella como derechohabiente, a él, que es ella en cédula, como derechohabiente, y esa salud se lo ha negado, porque por más que sea transexual, reconocida ya con DNI, identidad como mujer, no puede el mismo hecho de la institución atenderla como un derechohabiente. Y estamos caminos hacia ello, ¿eh? Hacia ello. Más adelante, imagínense una pareja, ¿no? de homosexuales puedan tener un hijo adoptado. ¿Cómo la misma legislación va a permitir que pueda ser considerado un derechohabiente cuando no tienen ninguno de los apellidos? Porque no pueden concebir, pues, ¿no? Lo único que les quiere es adoptar, ¿no? Entonces, eso va a llevarnos a una situación de cambio total, estructural, inclusive en nuestras plataformas. Ya no se tendrá que poner, pues, ¿cómo se llama? Esposa, concubino o matrimonio de hecho. Aparte aparecerá pues, acompañante, qué sé yo, ¿no? Un término que conlleve para estas situaciones que para mí, desde el punto de vista tal vez personal, son aberraciones a la propia naturaleza, ¿no? Sin embargo, dentro del ámbito laboral se tiene que considerar, ¿no? Y el derecho civil lo está ya tratando y diciendo que si es un asunto de unión de dos personas del mismo sexo para transmisión de su patrimonio, que se haga. Pero en verdad ese no es el fin, no es el fin no es solamente la transmisión de los bienes, ¿no? Finalmente usted puede hacer lo que quiere con tus bienes, si quieres lo regalas hasta a un gato, ¿no? ¿Y por qué no puedes regalar a una persona de tu mismo sexo? Eso no, lo que quieren es ganar ese espacio para que las instituciones, en este caso estamos hablando del seguro, puedan atender también como si fuese un derecho habiente, porque hay un vínculo, en este caso, de convivencia. Y hay que estar preparados, porque seguramente se van a dar esos cambios y no estamos tan lejanos, porque países tan cercanos ya han considerado dentro de su legislación. Un poquito de agua, por favor. Así es que, listo. Y otro de los beneficios, otra de las obligaciones que tiene la patronal o el empleador es en lo elemental, el pago de salud. Es una carga que asume la parte patronal, ¿no? ¿Cuánto es? Es el 9% actualmente, ¿no? 9% se paga para salud para que se puedan atender los trabajadores. Y esto me trae a colación algo que manifestaban los varios ciudadanos en el Perú cuando les hacían una entrevista en un canal nacional. Un reportero va a salud y les pregunta a unas personas ya mayores y le dice, ¿qué tal la atención en salud? Y agarran y con toda razón dicen que es lo peor, es denigrante. Son tantos años que yo vengo pagando y me vienen descontando y no me atienden bien, no hay nada, no hay buena atención, no hay profesionales, no hay medicamentos, estamos muriendo. Es una tontería, debería desaparecer. Pregunta, ¿esa afirmación es correcta? Cuando un trabajador diga, son tantos años que me han descontado, tantos años que he aportado a esa salud para este tipo de atención que es paupérrima, donde no hay médicos, donde no hay medicamentos. ¿Es correcta? No, no es correcta esa afirmación, porque quien aporta a esa salud no es el trabajador. Quien aporta para la atención en el seguro no es el trabajador, es el empleador. Es el empleador. Por eso que es una contribución indirecta. Es una contribución indirecta. O sea, yo pago como empleador para que mi trabajador se atienda. Y muchas veces pagamos los empleadores para que ni se atiendan. Porque como manifiestan esas personas que la atención es paupérrima, horrible, simplemente no van, hacen los esfuerzos necesarios para irse a una clínica y que tantos años el empleador ha pagado
para que no se atienda a su trabajador, ¿no? Entonces, es incorrecto cuando dice una persona que he aportado tantos años al seguro para esta atención terrible que me vienen matando. Hay que tener bien claro que la parte patronal es la que se encarga del pago de salud. ¿Y qué se encarga el empleado, el trabajador? Al trabajador le corresponde el descuento por el Sistema Nacional de Pensiones. Este puede ser el sistema público, es decir, por la ONP, o el sistema privado, que es la AFP, que está incorporado en el Perú desde 1993, ¿no? Ahora, muchos se preguntarán, y profesor, ¿cuál nos conviene? ¿Estar en la ONP o estar en la AFP? Yo no hago cherry a ninguna institución, sin embargo, la experiencia me permite manifestar lo siguiente. Si usted se inscribe en el decreto legislativo 19990 o el Sistema Nacional de Pensiones manejado por la ONP, está sujeto a cumplir 3 requisitos para gozar de una pensión. Primero, que tenga que usted haber aportado durante 20 años, ininterrumpidos o escalonados, como quiera. 5 años primero trabajó, dejó de trabajar, 3 años dejó de trabajar. La cosa es que tiene que computar 20 años. 20 años de aporte. Segundo, haber cumplido la edad legal, que actualmente para varones y mujeres es 60 años. O sea, usted tiene que haber tenido esa edad, tiene que llegar a esa edad para que pueda gozar, en este caso, de una pensión. Tercero, que su pensión no va a ser menor, no va a ser menor a 500 soles, pero tampoco va a ser mayor a 853. ¿Cómo? Imagine usted que haya percibido la remuneración mínima vital, como lo que mencionábamos, 1.130, por tantos años. Como 1.130 no cubre como para que le paguen una pensión, el Estado va a subsidiar y no le van a pagar más de 500 soles, pero menos de eso tampoco, 500 soles. Pero pongamos un ejemplo de un magistrado que por razones de la vida o por lo que le indicaron, le pintaron que la AFP es lo peor, la AFP se va a llevar, son extranjeros, son chilenos, no sé de dónde han sacado también eso, eh, se van a llevar mi plata. Entonces se quedó en la ONP. Este magistrado ganaba alrededor de 16.000 soles, pues su sueldo de los magistrados es alrededor de 12.000, más bonificaciones y qué sé yo que tengan, 4.000 más 16.000. Entonces, de los 16.000 soles, el aporte que hace es considerable, ¿no? Los descuentos que le hacen es considerable. Cuando se jubile este señor, no va a ganar los 16.000, le van a pagar 853 soles. No pasa más. Oiga, y dirán ustedes, ¿y dónde se va todo lo que yo ya aporté? He aportado un montón. Por eso se llama que es un fondo contributivo, es una olla común del excedente que dio este magistrado, servirá para pagar de otros que no alcanzaban para él mismo. Es algo social, es algo que se fundó todavía en esos años como un asunto contributivo. ¿Entienden? En cambio, es distinto en la actividad privada o en la AFP. En la AFP, de acuerdo a lo que tú aportas. En la AFP no es una olla común, es una cuenta individualizada que se llama SIC, cuenta individual de capitalización. Es como una cuenta de ahorros. Si usted hoy día gana el mínimo vital, le hacen el descuento que corresponde casi hasta 12.5%, 130 y tantos soles, y se lo depositan a su cuenta SIC, Pero mañana encontró un trabajo donde pagan 5.000. Oiga, su descuento va a ser mayor, ¿no es cierto? Su descuento va a ser como 700 soles. Eso también entra a su cuenta SIC, De tal forma que usted va a ver que su cuenta o todos los descuentos que le hacen va engrosando su cuenta. Y cumplido el mínimo legal que dice la AFP, tienes que haber aportado 4 años. Tienes que tener ahora 60 años de edad, o si quieres 55 para tu reja, o sea, régimen de jubilación anticipada, puedes solicitar tu jubilación. Y te da 3 opciones.
te dice, si quieres te jubilo y te pago una renta vitalicia, es decir, hasta que te mueras. Así como la ONP, que te puede pagar los 500 soles hasta que te mueras, o a este juez los 853 hasta que se muera. Pero en la ONP es única, no hay otra vía, hasta que te mueras. Lo otro, en la AFP, es que te digan, te doy una renta vitalicia hasta que te mueras, o te puedo dar también el 95.5%, o sea, casi toda tu plata. ¿Cuánto tienes ahorita? 200.000. Te lo pago todito tus 200.000 menos el 5%, o sea, 190.000. 10.000 se va a quedar. Y te lo entrego y tú ves qué haces y ya no tienes una renta. Ahora, lo otro, puedes combinar. La mitad entrégame los 100.000 y la otra mitad entrégame de por vida. O sea, tú tienes 3 opciones en la AFP para poder solicitar la renta vitalicia, la renta diferida, eso de que dame la mitad y la otra hasta que me muera, o entrégame todo mi dinero del 95.5%. Y por default seguro dicen ustedes, ¿y dónde se queda el 5%? El 5% se lo entrega a salud para que usted de por vida se pueda atender en salud. Por eso te descuentan ese 5%. Y así puedas tú tener una mejor visión y ver dónde tú te puedes afiliar. Yo siempre he recomendado que es en estos tiempos mejor la AFP, porque finalmente me da una opción de poder retirar casi todo mi dinero. Y cuando uno se retira a los 60 años, está en su plena lucidez, pues ni que digan que sea un anciano que tiene una demencia senil. Es decir, puede poner un negocio con ese dinero que tiene en su fondo y tal vez emprender para tener una vejez un poco más decorosa, digámoslo así, ¿no? Que es lo contrario, lo que sucede en la ONP. En la ONP no tienes esa opción de retirar, sí o sí te mueres con esa pensión que te van a entregar. Es inclusive tan fregado, si no llegas a cumplir el requisito de los 20 años, no vas a poder recibir nada, aunque ahora sí ya se ha aprobado 2 normas que dicen que si tú tienes hasta 15 años de aporte, hasta los 15 años de aporte, ya pues te podemos dar 350. Pero si tú tienes de 10 años a 15 años, solamente 250. Imagínense una persona por azares de la vida ha cumplido solo 19 años de aporte. No va a recibir ni los 500, va a recibir solamente 350. Bastante paupérrimo la situación de la ONP en el Perú en comparación con otros países, ¿no? Imagínense una comparación burda la que voy a hacer. En Estados Unidos las pensiones son eh, muy decorosas, son muy altas. Tan es así que a todos los ancianitos los han considerado o les dicen los pájaros de cabello blanco. ¿Por qué? ¿Cómo son los pájaros? Pues, ¿cómo son? Donde cuando hace frío se van a un lugar un poco cálido, ¿no? Entonces dicen, ya llegan los pájaros de cabello blanco, así dicen cada uno de los estados, Florida, Westing, ¿no? New Jersey, lo que fuera. ¿Por qué? Porque ellos mudan de sitio en sitio y llevan dinero. Son ancianos que tienen una pensión de 12.000, 15.000 dólares mensuales. Como ya no tienen dependientes, o sea, no tienen hijos solamente, o son solos, o tienen todavía su pareja y que también su pareja tiene otra pensión, viajan por cada estado. Como Estados Unidos tiene un clima agreste, como en el Colorado, que es un calor terrible, o se pueden ir a, como el mismo Miami Beach, que hace un frío, y en las épocas que hay heladas. Entonces, ellos lo que hacen es, están en un determinado estado y se van a otro estado, ¿no? Se van a otro estado y cuando llegan a ese estado, llegan en grupos, bueno, ya 100, 200, ¿no? Hoteles, restaurantes, demandan sus servicios. Y siempre en esos países les dicen, llegan los pájaros de cabello blanco y es una felicidad porque van a traer plata. Tienen pues buen dinero y van dejando así, mudándose, por eso le han puesto ese sobrenombre. Allá son muy decorosas, ¿no? Las pensiones, que es muy distinto a lo que pasa aquí. Imagínense acá un profesor que no ha cumplido los 20 años o ha cumplido que tenga una pensión de 500 soles. ¿Podrá vivir con 500 soles en la ONP? Wow, tendrá que recurrir a la ayuda de sus hijos o a otro tipo de ingresos si es que la tienen, ¿no? Bastante complicado y teniendo en consideración todavía que el Perú es un país joven,
la población mayor o longeva lo tiene Estados Unidos, y teniendo una población vieja, por decirlo así, tiene una buena pensión. Imagínense nosotros que estamos jóvenes, ¿no? 50, 55, 60 años, ya van a jubilarse, va a colapsar el sistema del seguro social primero y el sistema de pensiones que no va a tener el Estado como poder cubrir. Por eso que este sistema pensionario debería tratarse con pinzas en el legislativo para ver los mecanismos, cómo deben de aportar los trabajadores para tener una pensión o una vejez un poco más decorosa. Gran parte del Perú, gran parte, somos informales y muchos de los trabajos, al menos en las entidades privadas, no los ponen en planillas, por consiguiente, ni siquiera se paga a la AFP o a la ONP, pero vamos avanzando de edad, van a tener que aparecer más programas sociales como Pensión 65, como Juntos, para poder ver a viejitos en las calles prácticamente abandonados y tener que darles algo para que puedan vivir, porque no tienen pensión, pues, ¿no? No tienen pensión. Sin embargo, pienso yo, esto debe ser una reingeniería desde la forma de educación, desde primaria, secundaria, ¿no? A que la gente deba meterse en un chip, en su chip, y mentalizarse en que tenemos que tener un activo que nos permita vivir una vejez decorosa, porque la gente vive en este momento solamente para comer o trabaja para comer, pero no está viendo cuando esté longevo no va a tener otro tipo de ingresos y no está el Estado para mantener. Yo estoy muy en contra de estos programas, por decirles pensión 65, ¿no? Que les entregan una determinada pensión de 200 soles a aquellas personas que tengan 65 años de edad. Es un premio prácticamente a la inoperancia, a la dejadez, eh, al mal comportamiento de los padres. Y no digo por todos, y les pongo el ejemplo. Mire, ve, decimos siempre todos cuando vemos un ancianito allí que dice que no tiene nada, está pasando en situaciones paupérrimas, limosneando para poder mantenerse. Entonces el Estado sacó este programa de pensión 65, les dan 200 soles para que al menos puedan vivir de alguna manera. Pero hecho un estudio, gran parte de esos que están en estos programas de pensión 65, nos hemos dado cuenta y a la pregunta que le dijeron, ¿y que no tienes hijos? Y ellos dicen, sí tengo 5 hijos. ¿Y dónde están esos tus hijos? Bueno, se han ido, dice que 2 de mis hijos están en el extranjero, los otros viven en Lima y se han olvidado de mí. Entonces, cabe la pregunta, ¿podría haber en el mundo un ser humano que pueda dejar a un padre o una madre así al abandono? Y si los dejan al abandono, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿No será que ese padre, cuando usted era niño, cuando era pequeño, maltrataba a mamá, era un tipo irresponsable, era un tipo que venía ebrio, golpeaba, los abandonó, tuvo hijos por allá, nunca subsidió, nunca pagó nada para sus estudios? Tal vez, tal vez. Y por eso que agarraron y dijeron, bueno, me interesa que nunca me dio la atención de vida y lo abandonaron a su papá. Porque no creo que en una familia normal, digámoslo, entre comillas, por más de situaciones graves que esté pasando el padre, pero hace esfuerzos necesarios para poder ver a su hijo, a su hija, lo visita, no pagan, manda enviar mucho 200 soles, 300 soles, pero está en la asistencia, está en combinación con ellos, tengan, y ese niño va a crecer siempre con un amor, y no, nunca se va a alejar. Y se ha visto en estos casos de pensión 65 de que hay muchos papás, varones y mujeres que dicen que sí tengo hijos, pero me han abandonado. Y cuando los han abandonado, hacemos una retroinformación de su comportamiento. Nos hemos dado cuenta que era un tipo alcohólico, que tiene hijos regados por aquí y por allá, ha sido un tipo irresponsable, a las mujeres entrevistadas que han sido sus esposas, las maltrataba. Entonces, yo pienso que este tipo de programas está dándole un premio a un tipo que ha sido pues de un mal comportamiento en su vida. No con ello estoy diciendo que dejarlas que muera, no. Yo pienso que eso debería cortarse en un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de acá, jóvenes, inclusive que están en temas de alcoholismo, saben que hay estos programas y saben que el Estado se va a hacer cargo de ellos. Imagínese usted, y seguramente ha pasado acá por la plaza de la Magdalena, de frente a la iglesia hay una suerte de muchachos que son alcohólicos, y son jóvenes, 45 años, 50 años, algunos de 30, ¿no? Usted le pregunta y le dicen, oye, ¿por qué no vuelves a tu casa? Tienes una hija que te espera.
No, y tienen un sinnúmero de problemas psicológicos que dicen, no, me engañó, o no, la mujer que amaba se fue, y por eso estoy subsumido en este tema del alcoholismo. Y tú le preguntas, ¿pero tienes una hija y por qué no vuelves? No, no hay problema. ¿Y qué va a pasar de ti cuando estés viejo? No, no te preocupes, pensión 65. Imagínese, dentro de esa drogadicción o esa habitualidad ya perdida que tiene, sí saben que existe un programa que se llama Pensión 65. Imagínense, estamos generando una bomba de tiempo, estamos haciendo crecer la bola de nieve que en un momento dado va a ser insostenible para el Estado porque el dinero que tenemos no va a alcanzar para poder pagar a todo ello. Para ello se tiene que entrar en un tema de reingeniería desde la propia formación de los niños, desde el nivel inicial, primario, para hacerles entender de que el hombre debe de ver que la etapa más dura y crítica es la senectud, es cuando uno está mayor, cuando uno está adulto y tiene que prever, no pensando en que los hijos me tengan que mantener de activos, que lo puedan mantener en esos tiempos un tanto difíciles. ¿Ve? Entonces espero que lo que les estoy graficando les sirva a ustedes como para poder optar por un tipo de sistema de pensiones, que obviamente tampoco es el mejor porque tiene un sinnúmero de falencias. Estoy sacando y diciéndolo abiertamente que mi conclusión es mucho mejor la AFP que la ONP porque me da la opción de poder retirar toda mi plata o diferirlo o tener una pensión vitalicia. En cambio, al otro lado estoy prácticamente parametrado a no ganar un determinado tope porque eso es el Estado lo que puede pagar. Tiene una falencia, una gran falencia que tienen las AFPs es que cobran una comisión, gane o no gane su plata que está guardada. Cobran una comisión casi del 2%, todos los meses dinero líquido, y no cobran una comisión del monto que está en su cuenta, cobran una comisión sobre la remuneración. A ver, nos explicamos sobre ese tema para que me puedan entender y les quede como una suerte de tarea para que puedan investigar sobre este menester. Mire, ¿cómo se llama la AFP? La AFP se llama Administradora de Fondo de Pensiones. O sea, ¿qué administra? Tu fondo, el dinero que tú tienes. Ah, entonces, ¿qué te debe de cobrar? Una comisión por la que administra tu fondo, ¿no es cierto? Claro, por lo que administra tu fondo. Pero no te cobra por lo que administra tu fondo. Te cobra sobre tu remuneración bruta y casi es el 2%. ¿Cuánto es el aporte que se hace para la AFP? Es el 10%, ¿no? Vamos a un ejemplo, que es lo mejor que podemos hacer y puedan entender. Imagínese usted Jacqueline que está en una determinada empresa y gana 2.000 soles y ella se ha afiliado a la AFP prima. Perfecto, está en la AFP prima. Todos los meses de los 2.000 soles le van a descontar para su AFP el 10%. Perfecto. El área de remuneraciones le hace el cálculo 10% y lo paga a la AFP. Le descuentan los 200 soles, entonces a ella le pagan solamente 1.800. Los 200 soles pasa a su cuenta SIC, ¿no es cierto? Ya sabemos que la cuenta SIC es como una cuenta de ahorros que tiene cada trabajador que está afiliado a una AFP, cuenta individual de capitalización. Entra a los 200 soles. Ella gana 2.000. El porcentaje de comisión de la AFP es 2%. Le van a cobrar 2% de los 2.000 soles que ella percibe. O sea, ¿cuánto gana ella? 2.000. 2% de 2.000, 40 soles. O sea, todos los meses a ella le van a descontar 40 soles por la comisión de la AFP. Pero la AFP, oiga, ¿qué está administrando? ¿Mi sueldo o mi pensión? ¿Cómo se llama? Administradora de fondos. ¿Y cuál es el fondo que tiene Jackie ahorita en este momento? Jackie tiene solo 200. Claro, ¿no? Porque le han descontado 200. Si fuera la comisión sobre los 200, podríamos entender. Sería 2% de 200, 20 centavos. Esa sería la comisión que tendría que llevarse la AFP. Perdón, 40 centavos. Pero sin embargo nos está cobrando 2% de la remuneración, o sea, 40 soles. ¿Pero cuánto está cobrándome? 40 soles por administrar, ¿cuánto? Por administrar 200. Divida usted 40 entre 200. ¿Cuánto por ciento corresponde? Es el 20%. O sea, de mi fondo me cobra el 20%. Si tú descuentas, tienes 200, lo que es tu ahorro,
menos lo que te han cobrado 40, ¿cuánto nomás ya te queda? 160. Es una barbaridad, ¿no? Mucho dinero que se llevan fácilmente las AFPs. Entonces yo pienso que la legislación debería caminar a que la comisión sea sobre el fondo y no sea sobre la remuneración, sobre lo que administra, y más todavía, si fuéramos más exquisitos, que no sea sobre la remuneración, que sea sobre la utilidad, sobre lo que hacen crecer nuestra plata. Se supone que Jackie tiene 200 en un mes, en un año tendrá 2.400, ¿no es cierto? A 200 en un año, 2.400. ¿Y la AFP qué hace ese dinero? ¿Lo guarda en su caja? No, lo pone en instrumentos financieros, es decir, compra bonos, compra acciones en otros países y que van creciendo. Se supone que esos 2.400 de Jackie a fin de año, para enero o marzo del próximo año, debe de convertirse en 2.500, por decirles, ¿no? Ganó 100 soles. Y si la FP me dice, te cobro, señor, y yo estaría muy de acuerdo, te cobro el 20, 30% de lo que ganamos. Es decir, toma tus 2.400 ya aquí íntegro y te he hecho ganar 100. Y de ese 100 me corresponde 30%. Perfecto, llévatelo. Y deja mi 70 y llévatelo. Pero no me cobres el 2% de lo que yo gano, de lo que yo percibo todos los meses. Porque imagínense, si por una persona de 2.000 soles gana 40 soles la FP, hagan un número así burdo, un número burdo. Somos 10 en nuestra empresa, todos ganamos a 2.000. A cada uno de nosotros nos cobra 40 soles, ¿sí o no? La FP por comisión, sí. En 10, 400 soles. O sea, de nuestra empresa cobra 400 soles mensuales. ¿Cuántas empresas de 10 habrá en Ayacucho? Pongámosle 1.000, pensando que es bien poquito, ¿eh? 1.000. O sea, 400 soles por 1.000 sería 400.000 soles que ya está cobrando la AFP en Ayacucho en un mes. En Ayacucho, en un mes. Pasemos a todo el Perú. Ayacucho no es nada, ¿no? 1.000, chiquitito. Lima es el 30% de toda la población. Arequipa, Cusco, tienen muchísima más empresas. Si de Ayacucho percibe 400.000, estoy poniéndole, póngale pues en cada departamento, y a Lima que perciba 2 millones, y de cada uno de los departamentos a 1 millón. Estamos hablando de 23 departamentos. Sería como 23 millones, 25 millones más los 400, 25 millones 400. O sea, todos los meses, en verdad, es alrededor de 40 millones que percibe la AFP. 40 millones constantes y sonantes mensuales, líquidos, que están en su cuenta. Líquidos. No están esperando como el ente público que me van a pagar, van a devengar, van a... No, 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 no. Acá te descuenta y el empleador tiene que pagar. ¿Se dan cuenta? Es cuánto dinero se le paga solo por administrar. Porque después no digan, hoy la FP es tan linda que miren, me ha pagado tanto dinero. No, te está devolviendo de tu SIC nomás. Está agarrando la plata que ha crecido o que ha bajado y te lo va devolviendo. Pero la comisión ya te cobró. Eso es una falencia que debería de alguna manera regularse mejor en el Estado peruano, ¿no? Pero ahora se preguntarán, ¿y por qué no se regula? Ya hay un asunto de lobbies, ¿no? Las AFPs tienen mucha plata y van pues a los congresistas y le dicen, oye, no lo vayas a cambiar, ¿sabes? Nos perjudica y tantas cosas, ¿no? ¿Ve? Entonces, ambos sistemas tienen sus falencias. No todo es perfecto. Yo siempre prescrito en que las AFPs, ese dinero que tienen, eh, eh, que debería inclusive colocarlo entre los mismos beneficiarios, ¿no? Esa cuenta sí que tiene ya que 2.400, que tengo yo, 2.400, que tiene otro. Imagínense, es una bolsa de 100, 1.000 millones, es una bolsa de 1.000 millones. Esos 1.000 millones lo ponen en instrumentos financieros y hemos visto que todas las AFP están vinculadas a un grupo empresarial. Prima, que decíamos donde está Yaqui, es el BCP. Profuturo es de Scotiabank. Integra es del Interbank. O sea, son de grupos económicos que están allí, entrelazados. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nos dan nuestros rendimientos anuales, nos dicen que hemos ganado 2 o 3% al año. A ver, me explico.
Miren, estoy poniendo el ejemplo de Jackie, que tiene 2.400, se lo han puesto en instrumentos financieros, le han dicho que has ganado 3%. 3% de 2.400, 7 soles tantos, le dicen que has ganado 8 soles en todo el año. Bueno, miren, 2% al año. Entonces yo siempre he dicho, ¿por qué esos 1.000 millones, en vez de ponerlo en el extranjero, no ponen como una suerte de banco, que sería de las AFPs, cosa que todos los que estamos en la AFP vamos y nos prestamos con ese porcentaje? Imagínese usted que le presten a usted con 3% o 2% anual, anual, no estoy diciendo mensual, anual, porque eso es lo que nos paga, eso es lo que nos paga. ¿Y qué pasa con estos grupos económicos? No lo ponen en el exterior, lo ponen entre ellos. Es decir, ponen, claro, en Wall Street bonos, perdón, acciones de la AFP que están siendo vendidas y los colocan en Wall Street. ¿Y qué compra? El grupo, como les decía, Prima es el grupo del Banco de Crédito, el grupo que Alicorp, que es un grupo mismo, Alicorp le compra. O sea, Alicorp se presta con 2%, devuelve con 2% y ese 2% no los trasladan a nosotros. Qué gracioso, ¿no? O sea, consiguen dinero de ellos mismos, de su grupo, y simulan que le están dando a otra empresa, que en este caso para Alicorp. Es una mafia. Lamentablemente es así, pero estamos en este tipo de sistemas que nos tenemos que ir acostumbrando. ¿No? Hemos entendido, ojalá hayan entendido algo sobre las falencias del sistema público y sobre las falencias que existe en el sistema privado. Estamos llegando casi a la parte final y espero haber satisfecho algunas expectativas y espero ver sus consultas, por favor, para que pueda aclararlas antes de que cerremos nuestra sesión. A ver, por favor, les dejo. Menciónenme si hay algo. ¿Quedó todo correcto, por favor? Hablar del personal es un tema, haríamos un taller para hacer los cálculos, ¿no? Primero, sobre obligaciones de los empleadores, como les decía, las vacaciones truncas, las gratificaciones, la CTS, trabajo nocturno, contratación personal, horas extras, tipos de contrato, modalidades, formas de despido, permisos permitidos por ley, controversias que se encuentran, peritajes, devengados, procedimientos sancionadores ante SUNAFIL, ¿no? Y derechohabientes, descuentos no aceptados, estas firmas de convenios cuando a veces no ves que tú eres nombrado o vienen a tu casa y te dicen, firma nomás, saca zapatillas, saca ropa, te vamos a descontar por planilla, ese tipo de tratamientos también, que es otro asunto, o que te llaman por teléfono al banco, ¿no? Hola, señorita, ¿cómo está? Hola, Jacqueline, ¿cómo está usted? Eh, ha sido beneficiaria para que podamos otorgar una tarjeta de crédito. Diga sí nada más y le vamos a llevar su tarjeta de crédito con una línea de 10.000. Agarra y dice, wow, 10.000 soles, ¿no? Una persona que no sabe de cultura financiera acepta y ya está pagando membresía al año, 78 soles, uses o no utilices, y a veces dispones de dinero que es un interés súper alto, ¿no? Sacas 1.000 soles y devuelves 1.200. ¿Cuánto es 200 soles? 20% en un solo mes. Dios, si fuera en un solo mes, 20%, en un año, ¿cuánto sería? 240%. O sea, usted va a devolver en un año casi 3 veces ese dinero. Esas cosas se tendría que hacer una suerte de taller para la parte de personal, ¿no? El tratamiento que deben de darle, por decirles, para ese tipo de tarjetas, los beneficios que supuestamente se extienden. No hemos hablado de las EPS, que es similar a la salud, pero es un asunto privado, que a usted le van a descontar un monto y tiene un tipo de seguro. El seguro complementario de trabajo de riesgo son pagos que se hacen para algunos trabajos que están sujetos a riesgo. Yo que soy contador, voy a estar en la oficina de contabilidad, estoy en algún tipo de riesgo, peligro, frente a un chofer que sí se va manejando y que se puede voltear. ¿Ves? Al chofer sí hay que pagar su seguro complementario de trabajo de riesgo, mientras que al privado que es contador, no, porque está en oficina. ¿Ve? Otro tipo de trabajos, ¿no? En la química, en la industria farmacéutica, que trabajan con reactivos, puede tener un tipo de accidente, claro que sí hay que pagar su seguro de trabajo de riesgo. Para el guachimán, claro. Para el secretario, no, pues porque no está sujeta a un tipo de riesgo. Pero para una señorita que está en una oficina tipo de cambios, claro que sí, con esta ola de asesinatos, sí. Entonces, ese tipo de beneficios, ese tipo de, 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 de eh,
de inscripciones que se tenga que hacer en cada uno de estos canales, obedece pues a las obligaciones del empleador. Hay muchísimo que hablar, como les digo, por el tema de personal y peor todavía si hablamos sobre el tema de controversias, quejas, cuando hay por parte del trabajador que se va a nivel administrativo y se va al Poder Judicial. Espero, jóvenes, de verdad haber satisfecho sus expectativas y solamente quisiera despedirme para ya contar con ustedes en otra oportunidad, no sin antes indicarles y agradecerles siempre su predisposición. Sé que a veces es un poco difícil por los temas laborales que tenemos, pero una simple recomendación. En estos tiempos de digitalización, estudien, por favor. No hay mejor manera de aprovechar el tiempo. No pongan la excusa de que no tengo clases, no puedo ir porque no tengo tiempo. No, siempre hay. Levántense temprano, den una lectura por lo menos de 1 hora diaria en el campo en el que se desenvuelve y si creen o consideran que soy su amigo, llámenme, escríbanme por interno, síganme, estoy en el TikTok. Mi especialidad es el tema en materia tributaria, materia laboral, tema de lavado de activos y que con gusto les voy a ayudar. Eso no me hace ajeno a que también manejo el sistema público. De abril está en vigencia y que tienen hasta el 6 de junio para implementarla. Si tienen algún tipo de inconvenientes o no entienden algo, llámenme. Encantado les voy a apoyar. Indicadores económicos, situación que marcan a nivel internacional, también es parte de mi bagaje o en este caso de hobby que lo tengo para poder ir aprendiendo más en mi vida. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Creo que tenemos una sesión todavía acerca de inversiones, que es un tema bastante bonito. La inversión pública, cómo se hacen las carreteras, cómo se hacen los puentes, cómo se encuentran vicios ocultos, qué es un laudo arbitral, qué es un asunto de intervención de obra o hacer un fideicomiso o llegar a una suerte de conciliación. La vamos a ver y tengo casos que hemos visto nosotros en el propio gobierno regional que están ventilándose en el Poder Judicial y algunos están todavía en arbitraje. Entonces, si no hay más preguntas, me despido con ustedes. Gracias, Cristina. Gracias, Jackie. Gracias, Catherine. Ronaldo. ¿Sí me escucha? Una consulta, ¿la asignación familiar es por el trabajador o el empleador? Esa parte No, no la entendí. la asignación familiar es un beneficio que le corresponde al trabajador. Es decir, si usted, por decirle, entra a trabajar a una determinada entidad y le dicen tu remuneración básica es 1.500 y te van a preguntar, ¿tienes hijos? ¿Tienes un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos? No interesa. Lo mínimo que te tienen que pagar es el 10% de la remuneración mínima vital. Como la remuneración mínima vital es 1.130, su asignación familiar debe de ser 113. Pero alguien te puede decir, tu asignación familiar va a ser 200. No hay ningún problema, con tal que no sea menos de eso. No te pueden decir que tu asignación es 50, 70, 80, porque lo mínimo es el 10% de la remuneración mínima vital. Incrementa tu remuneración por tener hijos. La asignación familiar es un beneficio que le corresponde al trabajador, que tiene que pagarlo el empleador. ¿Sí? ¿Hay algo más? Jackie, ya El Caterina. empleador tiene que pagar en ese caso. Así es. Así es. El empleador es el que paga. Ajá. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Si no hay nada más, por favor, entonces conmigo hasta una próxima oportunidad y siempre estaré a su disposición. Muy bien, chicos. Nos encontramos. Ajá. Un abrazo. Cuídense. Chau. Un abrazo, doctor. Muchas gracias por la clase. Chau. Cuídense, Gracias, doctor. doctor. Chao, Bueno, chao, chicos, chicos. muchas gracias por su atención. A la siguiente semana continuamos con la siguiente clase. Les voy a estar enviando el link para que se puedan conectar. Me despido yo también. Hasta la siguiente semana. Con permiso.